Biburocracia. Al aplicar el principio de socialización, no comenzaremos por tanto con el proceso de circulación, sino con el proceso de producción, donde se concentra el antagonismo de clase entre el capital y el trabajo, que constituye la fuerza motriz más poderosa de la socialización. El primer volumen de El Capital de Marx, que trata del proceso de producción, ha ejercido la influencia histórica más profunda, mientras que el segundo volumen, que investiga el proceso de circulación, solo ha sido estudiado por unos pocos expertos. La producción en la sociedad actual, sin embargo, es un proceso infinitamente variado. En la época de la revolución de la clase media, las propiedades campesinas aún constituían la gran mayoría de las empresas productivas de todos los países. Es cierto que existía cierta división del trabajo en los pueblos, pero esta no había progresado mucho. La división del trabajo es ahora la regla en todos los oficios y empresas, y crece con la extensión del mercado mundial. Cada especialidad tiene sus métodos peculiares, sus condiciones técnicas y económicas especiales, que también crean formas particulares de organización en la empresa. El modo de producción capitalista se ha convertido en el dominante, pero de ninguna manera es el único tipo de empresa. Todavía existen numerosos tipos de negocios precapitalistas, especialmente en la agricultura. Incluso el propio capitalismo industrial, que cambia tan rápidamente, exhibe diversas formas de desarrollo, desde la industria doméstica más pequeña, organizada y explotada por un agente, hasta la empresa gigante cuyo prototipo es el American Steel Trust. Y a estas variaciones en las etapas del desarrollo económico hay que añadir variaciones en la técnica, que requieren un conjunto de formas y condiciones de organización para la industria de los metales pesados, otro para la industria textil, otro para la industria química y otro para la industria química. Impresión, etc. En consecuencia, no todas las ramas de la producción y no todas las empresas están igualmente maduras para la socialización inmediata, que deberá comenzar donde las condiciones sean más favorables. Fortificada por la experiencia allí adquirida, la socialización extenderá gradualmente su influencia a provincias más complicadas y difíciles. Sus puntos de partida variarán considerablemente y habrá que adoptar distintas formas en las distintas ramas de la producción. Con la experiencia creciente, se agregarán nuevas formas a las formas que podemos prever hoy, porque la vida siempre resulta más rica que la imaginación más exuberante. El reflejo de la vida en nuestra mente es siempre una abstracción, una simplificación. Esto es cierto del reflejo del presente en el que tenemos nuestro ser, cuanto más cierto es el cuadro que podemos esbozar del futuro con la ayuda de algunas indicaciones. Esto ha sido pasado por alto a menudo en nuestras propias filas, así como por nuestros oponentes, y ha crecido la concepción de un sistema socialista de producción marcado por una uniformidad extrema. Todas las empresas se transformarán en empresas estatales, como correos y ferrocarriles, y serán dirigidas por la burocracia oficial. La producción también se ha organizado sobre estas líneas en el Estado soviético. Ahora bien, uno puede albergar las más diversas ideas sobre la producción socialista, pero una cosa es cierta, la burocracia oficial, en virtud de su historia y naturaleza, es la agencia más inadecuada para el establecimiento de la producción socialista. Ya hemos visto que Marx proponía restringir al máximo su esfera de actividad. Esto se aplica tanto a la economía como a la política. Nótese que estamos hablando aquí de la burocracia política, no de la burocracia en general, de la cual la política es solo un departamento especial. El futuro de la economía, así como de la política, pertenece a la organización de masas, lo que requiere una dirección compuesta por numerosos órganos. Cuanto más difíciles sean los problemas sociales que tal organización tenga que resolver, menos podrán manejar su director y sus asistentes con mero sentido común y educación ordinaria. Menos será una tarea de aficionado, llevada a cabo en las horas libres de la noche. Requerirá expertos cultivados y experimentados, que constituirán en sus oficinas una organización especial, una burocracia. Sin duda, la gente de la oficina constituiría un peligro para los miembros de la organización. Los miembros individuales como unidades separadas se enfrentarían a la falange cerrada de la oficina de administración, cuyo personal estaría siempre en contacto entre sí y sería superior a los miembros,
sino en educación general, al menos en conocimiento experto. Sin embargo, la organización de masas más democrática, si tiene que resolver problemas sociales modernos, no puede prescindir de una burocracia. Una democracia que intentara prescindir de la asistencia burocrática solo sería capaz de resolver problemas sencillos. La democracia moderna no significa la abolición de la burocracia, sino su subordinación a los miembros de la organización, de cuyo poder de selección y control dependería. Puede admitirse que esto por sí solo no salvaguardaría la democracia en vista de la superioridad natural de los burócratas sobre la multitud. Se ha recomendado la desconfianza general como salvaguardia contra la burocracia, y especialmente contra sus jefes. A Babel, por ejemplo, le gustaba elogiar la desconfianza como una virtud democrática. Pero en realidad la desconfianza produce un efecto paralizante. Una organización que desconfía de sus líderes, que no se inspira en una confianza perfecta en sus líderes, nunca logrará grandes cosas. Sin embargo, es ridículo observar que muchos líderes exigen la confianza de sus miembros como un deber por parte de estos últimos. La confianza nunca puede exigirse, solo se puede ofrecer. Y la confianza ciega produce resultados desastrosos, tanto como la desconfianza ciega, que es incapaz de separar el trigo de la paja. No es la desconfianza lo que evitaría el peligro de que los jefes de oficina se conviertan en una verdadera burocracia, sino solo la inteligencia y el conocimiento de las masas. Si las masas no pueden adquirir el conocimiento experto detallado que posee el agente de la oficina, porque solo pueden dedicar una atención intermitente a estas cosas, deberían al menos ser lo suficientemente inteligentes e instruidos para poder distinguir los argumentos expertos de las frases y los trabajadores serios de demagogos. Dadas estas condiciones, los trabajadores deben poder controlar una burocracia que es parte de una organización democrática, y debe resultar un instrumento eficaz para promover los fines de la organización. Estas observaciones se aplican a la burocracia en general, de la cual la burocracia política es una rama especial. En su forma actual, es fruto del absolutismo que se desarrolló con el surgimiento del sistema monetario. En el periodo de la economía natural medieval, el Estado no disponía de medios para pagar a sus funcionarios y también a sus soldados, sino otorgándoles la tenencia de las haciendas, junto con los servicios de los trabajadores adscritos a ellas. Esto hizo que tanto los oficiales como los guerreros fueran muy independientes de sus amos. Por regla general, descubrieron cómo transformar la tierra que poseían en feudo en una propiedad hereditaria y dar una dirección independiente a la administración del distrito que se les asignaba. El gobierno local en el estado estaba ampliamente difundido en ese momento, aunque descansaba sobre una base aristocrática más que democrática. Al lado de la administración de los señores feudales en las provincias asomaba la de las ciudades, cada una de las cuales poseía tanta libertad como había sido lo bastante fuerte para arrebatar a los príncipes en cuyos dominios estaba situada. Eran repúblicas más o menos libres, pero su gobierno local generalmente tenía un carácter aristocrático. Los patricios, junto con los príncipes mercaderes, llevaban a cabo la administración, con la cooperación de los gremios, que solo en casos excepcionales adquirían el poder supremo. La población baja, no gremial, no tenía voz alguna en el gobierno municipal. Como tercer factor en la administración del Estado estaba la Iglesia, que era la más grande, la más poderosa y la más inteligente de las organizaciones medievales. En competencia con estos tres elementos administrativos independientes, los monarcas desempeñaron un papel lamentable. Solo podían ganar el poder mediante una política exterior que favoreciera los intereses unidos de las clases dominantes, o enfrentando hábilmente estos factores entre sí. Las villas siempre estaban dispuestas a auxiliar al monarca cuando éste se oponía a los nobles o a la Iglesia. El resultado de esto fue una consolidación del poder del Estado, que eventualmente se convirtió en un poder absoluto. La producción de mercancías en las ciudades ayudó al crecimiento del sistema monetario y brindó oportunidades para la imposición de impuestos sobre el dinero. Tan pronto como los príncipes tuvieron grandes sumas de dinero a su disposición, pudieron contratar los servicios de guerreros y funcionarios para pagos regulares en efectivo.
Tales soldados y oficiales estaban ligados a sus amos por lazos de dependencia económica que eran muy diferentes de los lazos que unían a los guerreros y administradores de la Edad Media. Estos últimos tenían el control de la propiedad de la tierra, de la que obtenían ingresos a través de su propia actividad administrativa, sin ninguna ayuda del príncipe. El príncipe no tenía nada más que darles después de haberlos recompensado con su propiedad, excepto la propiedad adicional que le había sido quitada a otro. Por otro lado, bajo el sistema monetario, los funcionarios y soldados del Estado quedaron varados tan pronto como dejaron de recibir sus salarios mensuales. Si los soldados armados podían en ocasiones ayudarse a sí mismos mediante el motín, este recurso les era negado a los funcionarios del Estado desarmados. Su situación estaba marcada por una absoluta dependencia de los pequeños príncipes. Aumentar su ejército permanente y su cuerpo de oficiales se convirtió ahora en una de las tareas más importantes de los monarcas. Cuanto más lograban llevar a cabo esta tarea, más decaían las antiguas formas de administración local, eclesiástica, feudal y municipal. La jerarquía eclesiástica se incorporó ahora a la burocracia estatal, que abolió las libertades municipales. Mientras los señores feudales continuaron extrayendo sus ingresos de sus propiedades, los deberes protectores, administrativos y jurídicos, que antes estaban obligados a realizar a cambio, caducaron y fueron asumidos por los ejércitos pagados y los burócratas del Estado. Así, finalmente, se creó una enorme máquina burocrática. En alianza con los ejércitos permanentes, sacó los dientes de la resistencia al poder del Estado durante un largo periodo y creó el absolutismo monárquico. Este último era a veces tan fuerte que parecía ser independiente de todas las clases y dominarlas a todas. En realidad, bajo el absolutismo gobernaba aquella parte de las clases altas que ganaba influencia sobre el monarca y sus ministros en la corte, la nobleza cortesana, el clero cortesano, los magnates financieros, que como recaudadores de impuestos y más aún como prestamistas adquirieron una importancia suprema al Estado. Sin embargo, incluso personas muy sabias han confundido a menudo la apariencia con la realidad y asignado a lo que consideraban el Estado, es decir, la burocracia que parecía estar por encima de todas las clases, la tarea de representar y hacer cumplir el interés social común, justicia eterna, u otros postulados de una moralidad independiente del espacio y el tiempo, contra los intereses particulares de las clases separadas. No todos los estados modernos se caracterizan por este tipo de burocracia. En el mundo anglosajón, la monarquía carecía del apoyo de un ejército para aplastar la oposición. Allí no se pudo imponer el absolutismo y la omnipotencia de la burocracia. El gobierno local aristocrático se mantuvo allí hasta que pudo ser reemplazado por una burocracia democrática, sin pasar por la etapa intermedia de una burocracia poderosa. Por supuesto, también existe una burocracia en Inglaterra. Sin ella no podría desarrollarse ninguna gran organización moderna y, por tanto, ningún Estado moderno. Pero permaneció mucho tiempo sin el alcance y los atributos de las burocracias continentales. Estos últimos formaban una asociación privilegiada, los representantes de la autoridad del Estado, ante los cuales todo simple ciudadano del Estado tenía que inclinarse, excepto, por supuesto, los propios regentes del Estado y sus amigos. Hacer cumplir la obediencia es la primera tarea de la burocracia estatal. Pretende alcanzar este fin por medio de la inmensa superioridad que posee el Estado frente a un individuo. Su política interior es una política de coerción, incluso allí donde ejerce funciones económicas. Tiene que recaudar las gigantescas sumas de dinero que cuesta el aparato de Estado. Sus medios no son solo la recaudación de impuestos y derechos, sino también la administración de las empresas fiscales. Estos son generalmente monopolios, que suprimen por la fuerza toda competencia y fijan los precios de venta a su antojo. Así como el burócrata del Estado debe imponer la obediencia, él mismo debe rendir obediencia ciega. No es su propia voluntad, sino la de su amo supremo, la que tiene que ejecutar incondicionalmente en la forma que se le ha asignado. No debe tener voluntad propia, o al menos no revelar ninguna. El pensamiento independiente es un peligro para los funcionarios y, por lo tanto, debe evitarse tanto como sea posible. En gran medida se vuelve superfluo,
ya que en épocas normales las condiciones políticas se alteran poco y los mismos procesos se repiten generalmente en la administración del Estado. Lo que se desvía de la rutina es demasiado insignificante para ser considerado. El motor del poder del Estado pasa justo por encima. Si a pesar de esto se requiere una desviación de la rutina, primero se debe consultar a numerosas autoridades superiores antes de que pueda ser sancionado. Después de la rutina y la osificación, la torpeza es uno de los rasgos más llamativos de la burocracia estatal. La burocracia que el capitalismo ha creado para sus fines está moldeada según un patrón diferente. Coincide con la burocracia del Estado, y se distingue de una burocracia sindical o cooperativa en virtud de que no debe velar por los intereses de los miembros de la comunidad que administra en un caso ciudadanos, en los otros trabajadores asalariados, pero tiene que representar el interés de un patrón que está por encima de los miembros, en un caso el monarca, en el otro caso el capitalista. Pero su poder sobre el individuo no es tan grande en el negocio capitalista como en el Estado. Los funcionarios del capital no pueden ejercer la coerción tan fácilmente como los funcionarios del Estado. Además, los funcionarios del capital no son simplemente activos en el proceso de producción, son también y principalmente activas en el proceso de circulación, donde una política de coerción es generalmente fútil. Aquí los negocios separados están en pie de igualdad, aquí las leyes económicas resultan más fuertes que las idiosincrasias personales. Aquí las situaciones y condiciones cambian rápidamente, aquí el conocimiento superior, la habilidad y los rápidos poderes de decisión triunfan. En este ámbito, la obediencia ciega de los funcionarios a sus superiores y sus instrucciones burocráticas no sirven de nada. Por supuesto, tanto el capitalista como el ministro deben asegurarse de que todos sus funcionarios cumplan con su deber y estén animados por un sentimiento de responsabilidad e interés por la empresa. Pero la independencia por parte de un subordinado no es un peligro, sino una ventaja. Al gerente capitalista. El capitalista busca asegurar la conducción eficiente de su negocio más bien mediante la cuidadosa selección de los sirvientes que emplea que prescribiendo un rígido código de instrucciones para sus funcionarios. Ahora bien, en la esfera del Estado las cualidades personales de los funcionarios encuentran muy poco campo de aplicación. Esto se ve impedido por la enorme extensión de la máquina estatal. El Estado está, pues, obligado a seleccionar a sus servidores por medio de la Agencia Mecánica de Exámenes. Cualquier selección personal que se ejerza más allá de esto es casi enteramente la promoción rápida de personas protegidas, y es principalmente la selección de individuos incapaces, no capaces. El funcionario medio es ascendido a un puesto superior según su antigüedad. Así, salvo las excepciones antes mencionadas, los puestos superiores están ocupados casi exclusivamente por señores viejos, cansados, desgastados e inaccesibles a todas las nuevas ideas por sus eternas tareas rutinarias. En este sentido, la burocracia estatal se diferencia, en su perjuicio, de la burocracia capitalista. Difieren entre sí tanto como los ejércitos de la Primera República Francesa y los primeros años de la carrera de Napoleón diferían de los de las potencias militares contra las que lucharon. Los primeros debieron sus éxitos sobre todo a la circunstancia de que sus generales eran casi todos hombres jóvenes, mientras que los ejércitos opuestos estaban al mando de caballeros muy ancianos. Además, los salarios están estrictamente clasificados en la burocracia estatal, de conformidad con las demás prácticas rutinarias. No hay participación en los mayores beneficios de las empresas del Estado, ni mayor salario por servicios eminentes. En este pedido la empresa capitalista es mucho más elástica, y para cualquier caso que se presente puede fijar cualquier tipo y monto de remuneración que prometa el mejor éxito económico. Ya nos hemos referido al hecho de que la masa de plusvalía que se ha acumulado en manos de los capitalistas ha aumentado enormemente. En consecuencia, los grandes capitalistas están en condiciones de gastar sumas extraordinariamente altas en servicios eminentes en varias provincias que cuentan con su aprobación o promueven sus intereses, como, por ejemplo, carreras de caballos, orquídeas, así como espectáculos artísticos, cantantes, pintores y otros. Como a menudo están preparados para gastar millones en lujos sin sentido, no ahorran dinero cuando su salud o sus ganancias están en juego. Con frecuencia gastan grandes sumas en un médico famoso, de quien esperan salud.
Del mismo modo, gastarán dinero en los servicios de un organizador eminente. El Dr. Beck establece la distinción real entre el experto técnico y el organizador. Los hombres pueden convertirse en expertos técnicos a través del estudio, pero el organizador siempre nace, no se hace. Los grandes organizadores son tan raros como los grandes artistas. Para las grandes empresas son tanto más indispensables cuanto más extensa es la empresa y más variadas e intrincadas sus ramificaciones en los procesos económicos totales de la sociedad. Este hecho ha sido reconocido por el capital desde hace mucho tiempo y, en consecuencia, las empresas separadas buscan atraer organizadores calificados ofreciéndoles enormes ventajas y una gran libertad de movimiento. La burocracia estatal requiere organizadores eminentes no menos que el capitalista, sino más. Pero no les ofrece libertad de movimiento ni ventajas extraordinarias. Mientras la industria capitalista y el comercio mundial permanecieron subdesarrollados, el servicio del Estado ofreció a la inteligencia adolescente la mejor oportunidad de alcanzar una eminente posición económica y social. Acudieron al Estado muchos hombres de destacadas facultades intelectuales, que podrían haber encontrado cabida en las esferas de la organización y la administración. Con el desarrollo de la industria a gran escala y el intercambio mundial, este contingente se fue haciendo cada vez más pequeño, y la burocracia estatal se fue empobreciendo justamente de aquellas fuerzas que más urgentemente necesitaba, pues ya no podía competir con el capital por los servicios del organizador. Ahora una empresa socializada se verá obligada a emprender esta competencia con el capital. No podrá prosperar sin organizadores competentes, y debe ofrecerles al menos las mismas ventajas que el negocio capitalista. Por esta razón es imposible dar cumplimiento a la exigencia planteada por Marx, y adoptada por Lenin, de que nadie empleado al servicio del Estado debe recibir un salario superior al salario de los trabajadores. Este principio puede estar en armonía con la sensibilidad laborista y nuestras concepciones socialistas, pero es incompatible con los requisitos económicos, que siempre se imponen a sí mismos. Haremos bien en reconocer este hecho desde el principio y dejar que guíe nuestras acciones, en lugar de volvernos sabios después de una amarga experiencia. En una sociedad completamente socialista, donde las empresas socializadas ya no tienen que competir con el capital, los grandes organizadores no encontrarán otros campos de actividad que el servicio de la sociedad. Entonces se verán obligados a conformarse con no recibir mejor paga que otros intelectuales. A pesar de esto, los logros sorprendentes no serán cosa del pasado, ni en el arte ni en la ciencia ni en la esfera de la organización. El impulso interior, la ambición, el placer por el poder y la reputación serán incentivos suficientes para tales logros. Pero esto no se aplicará al periodo de transición de la producción capitalista a la socialista. Mientras el capital esté en condiciones de producir plusvalía, tratará de atraer a grandes organizadores ofreciéndoles importantes ventajas y, por lo tanto, alcanzará una posición de superioridad sobre todas las empresas que no pueden ofrecer los mismos incentivos. A todas las causas anteriores de la superioridad de la burocracia capitalista sobre la burocracia estatal, debe agregarse la circunstancia de que esta última forma el cuerpo más grande y más sólidamente unido de la sociedad. En consecuencia, la burocracia estatal de todos los cuerpos sociales exhibe la mayor inercia en la solución de las cuestiones, excepto cuando su propio interés no la ha impelido a oponerse. Además, el Estado no solo es la más amplia e importante, sino también la más longeva de todas las organizaciones sociales. Como todo lo demás, es mortal, pero es inmortal en comparación con el individuo. En consecuencia, el funcionario del Estado es servidor del Estado de por vida, y está encadenado a la misma vocación de por vida. Por el contrario, una empresa capitalista, por extensa que pueda llegar a ser, es pequeña, con frecuencia de corta duración y generalmente sujeta a cambios rápidos en su carácter. Sus empleados e incluso sus funcionarios inferiores no están permanentemente vinculados a ella, ni ella a ellos. El efecto de esto, junto con las demás peculiaridades del negocio capitalista, es que la empresa es tan libre para seleccionar a los más adecuados entre sus trabajadores, como lo es para adaptarse a las condiciones cambiantes y para imponer la economía más estricta, lo que es una de las condiciones de su existencia. La burocracia del Estado, en cambio, es torpe,
antieconómica, sin medios para seleccionar a las personas más idóneas para determinadas funciones y, por tanto, extremadamente conservadora. Esta burocracia ha demostrado ser el mayor obstáculo para el progreso durante los últimos 2 siglos. Ha sobrevivido a numerosas revoluciones, de cada una de las cuales ha salido más fuerte que nunca, incluso cuando barrió con monarquías, aristocracias e iglesias estatales. Si el poder del Estado moderno ha cambiado tan poco en su esencia durante los últimos 2 siglos, a pesar del progreso de la democracia, que nos mueve a decir de él, plus que change, plus est la meme escogió, la explicación de hay que buscarla en la burocracia. Y este será el poder que realizará la revolución social y emancipará a los trabajadores. Desde la llegada del absolutismo y el Estado policial, el pueblo del continente se ha acostumbrado tanto a esperar la reparación de todos los agravios de las autoridades supremas y a responsabilizar al gobierno por todos los males, así como a esperar de ellos logros brillantes, que la idea de una nacionalización burocrática de todo el de producción no tiene terror para muchos. Incluso aquellos entre nosotros que se oponen a esta idea no consideran necesario afirmar la opinión contraria con gran energía. Así fue posible para el Estado soviético ruso, que nacionalizó toda la producción y la sometió a una burocracia omnipotente y estrictamente centralizada, que abolió toda organización independiente en el Estado, que tal Estado fuera erigido por socialistas y considerado por otros los socialistas como modo superior de producción y medio para la emancipación de los trabajadores. En los países anglosajones la burocracia estatal nunca ha jugado el mismo papel que en el continente, y allí las masas nunca han dependido de la burocracia, viéndola más bien con una desconfianza instintiva. Es cierto que el socialismo, en forma de owenismo y cartismo, se convirtió en una fuerza práctica en Inglaterra antes que en otros lugares. Pero cuando el cartismo se derrumbó en 1848, y cuando el movimiento obrero revivió en los años 60 del siglo pasado, los trabajadores dedicaron todas sus energías al desarrollo de sus organizaciones voluntarias, las sociedades cooperativas y, sobre todo, los sindicatos. Por otra parte, su entusiasmo no podía ser despertado por las formas de socialismo que entonces se trasplantaban del continente y que les parecían llevar una fuerte impronta de socialismo de Estado. La repugnancia a la burocracia estatal fue no poco responsable de que al socialismo moderno le resultara tan difícil arraigarse en Inglaterra. Las masas inglesas serán conquistadas cuanto antes cuanto más claramente nos demos cuenta de que la burocracia estatal no es un aparato económico, sino simplemente un aparato de gobierno, y que nos incumbirá suplantarla tanto en lo económico como en lo económico. Ámbito político. Lo que tenemos que propugnar es la socialización de los medios de producción, lo que significa que el Estado será dueño de los más importantes, pero no implica la conducción de estos emprendimientos por parte de la burocracia estatal. Contra esto deben poner la cara los trabajadores, porque el socialismo debe traer libertad y no servidumbre. Donde ya existen servicios del Estado, debemos asegurarnos de que, mientras sigan siendo propiedad del Estado, sean sustraídos de la burocracia del Estado. Mientras no tengamos una mayoría socialista en el Parlamento y, por lo tanto, sin un gobierno socialista, este es el único aspecto de la socialización que podremos imponer. De ninguna manera es insignificante. Cuanto antes logremos asentar los servicios del Estado sobre bases sólidas, que proporcionen condiciones satisfactorias tanto para los trabajadores como para los consumidores, más fácil será extender la socialización a otras empresas y ramas de la industria. Es discutible si es correcto y adecuado conceder a los funcionarios del Estado, que son los representantes de la autoridad del Estado, el derecho de huelga. Este derecho está seguramente en completa contradicción con la historia y la naturaleza de la burocracia estatal. Pero cuanto más decididamente repudiemos su derecho de huelga, más necesario será restringir la designación de funcionarios del Estado a aquellos elementos que en realidad no son más que los representantes y coadjutores del gobierno. Sería totalmente absurdo someter a los maquinistas a la misma disciplina que a los policías o funcionarios de aduanas. Los que puedan dedicarse a los servicios económicos del Estado deben tener por lo menos los mismos derechos que tienen los demás trabajadores frente a sus patrones. En interés de los propios trabajadores, debemos condenar y oponernos a toda huelga frívola.
Tenemos derecho a exigir que los trabajadores de servicios vitales nunca actúen por cuenta propia, sino siempre de acuerdo con el conjunto de los trabajadores organizados. Pero debemos ofrecer una oposición enérgica a la noción de convertir a los trabajadores en funcionarios del Estado y privarlos de su derecho a defenderse contra una burocracia superior que no simpatiza. Pero el servicio del Estado no conlleva ciertas ventajas materiales, correspondientes a las mayores obligaciones de los trabajadores interesados, como la seguridad de la existencia, el cuidado de la familia después de la muerte del sostén de la familia, etc. Los trabajadores que se encuentran al servicio del Estado no deben perder estas ventajas. Pero los defendemos para todos los trabajadores, cualquiera que sea la naturaleza de su empleo. Y deben ser aseguradas a cada ciudadano por la sociedad y no por la empresa que lo emplea. Todas las instituciones de bienestar para los trabajadores se transforman de un beneficio en una carga opresiva cuando son asumidas por la empresa que los emplea, y se convierten en un medio para vincularlos a dicha empresa. Por lo tanto, no tengamos burocracia en los servicios del Estado. El socialismo debe surgir del capitalismo. Debe organizarse sobre la base de la experiencia adquirida por las organizaciones económicas que la época capitalista ha creado, las organizaciones económicas de los asalariados, los sindicatos y las sociedades cooperativas, y las organizaciones económicas del capital. El socialismo no debe surgir del aparato gubernamental que creó el absolutismo del siglo XVIII, ni siquiera de las ramas que creó para la extracción de plusvalía, es decir, sus servicios fiscales. 8. Iniciativa privada. La cuestión de la iniciativa privada está íntimamente ligada a la cuestión de la burocracia. Los opositores a la producción socialista temen que amortiguará el incentivo al trabajo y el incentivo para efectuar mejoras en la producción, la industria de los trabajadores y la iniciativa del empresario. No necesitamos discutir en detalle la primera objeción, el anticipado debilitamiento del incentivo al trabajo. Sería digno de consideración si el socialismo se comprometiera a la división del producto social sobre el principio de a cada uno según sus necesidades, o sobre la base de la igualdad. En nuestro capítulo sobre la cuestión de la división, hemos visto cuán poco es este el caso. Cualesquiera que sean los métodos de remuneración que se adopten en las empresas socializadas, dependerán enteramente de las necesidades de la producción. El socialismo tendrá la opción de aplicar todos los métodos de remuneración que ha inventado el capitalismo. Su eficacia se fortalecerá en lugar de debilitarse cuando los trabajadores cooperen en la dirección y organización de su industria, y cuando los resultados del aumento de la productividad beneficien en parte a los trabajadores comprometidos en la empresa y en parte a la comunidad, pero en ningún caso al capital. Pero, ¿cómo se ve afectada la iniciativa del emprendedor? La iniciativa del capitalista privado ahora habrá cesado. No significará esto una pérdida irreemplazable para la comunidad. Déjanos ver. Aquí nuevamente debemos distinguir entre el proceso de producción y el proceso de circulación. En el proceso de producción, la iniciativa del empresario significa su iniciativa en el empleo de nuevos inventos y descubrimientos, en la introducción de nuevas máquinas, procesos, materias primas y similares. Cada una de estas innovaciones en determinadas circunstancias implica un riesgo que suele ser muy considerable. En teoría o en detalle, pueden tener una apariencia atractiva y, sin embargo, pueden resultar decepcionantes cuando se aplican a gran escala. Incluso el invento más brillante rara vez es perfecto en su primera aplicación práctica. Con su introducción se inicia un proceso continuo de mejora, y las personas que instalaron por primera vez una nueva máquina a menudo se ven obligadas a observar mientras rápidamente se vuelve obsoleta y reemplazada, y aquellas personas que al principio eran hostiles a la innovación obtienen el beneficio de ella. Más tarde, el pionero teniendo solo los gastos de la misma sin la ganancia. Sin embargo, cada innovación ofrece la perspectiva de mayores ganancias y, por lo tanto, atrae a empresarios audaces para que asuman el riesgo. Este tipo de iniciativa se ha vuelto extremadamente importante desde el punto de vista histórico. En virtud de ella, la producción capitalista ha desarrollado esa colosal productividad y ha creado esa abundancia infinita de riqueza que primero ha hecho posible una nueva época de prosperidad general, la época del socialismo. Debemos renunciar a esta fuente de fecundidad.
no se secará si el empresario se ve privado de la posibilidad de obtener mayores ganancias de las innovaciones exitosas. El funcionario de la empresa socializada, es cierto, tendrá que asumir la responsabilidad de cada innovación, sin embargo, sin ninguna perspectiva de beneficio para sí mismo. Él, por supuesto, evitará todo riesgo. Incluso si tuviera la energía suficiente para embarcarse en una innovación costosa, primero tendría que obtener la aprobación de sus autoridades superiores. Ahora bien, cuanto más grande es un comité, más numerosas son las vacilaciones que aparecen en sus deliberaciones. La empresa socializada, por lo tanto, estará desprovista de iniciativa y, en consecuencia, la productividad del trabajo y la prosperidad general aumentarán más lentamente después de la socialización que si el capitalismo hubiera continuado existiendo sin perturbaciones. Esta objeción no debe descartarse de inmediato. No se debilita por una referencia al fenómeno de las sociedades anónimas. En la mayoría de estos, el control no lo ejercen los accionistas, sino uno u otro magnate financiero. En esto consiste una desventaja de la empresa socializada en comparación con una empresa de propiedad y gestión de un capitalista. Pero esta desventaja solo se daría mientras se socializara un solo negocio, y no sería la regla con una política de socialización. El método más adecuado para hacer efectiva la socialización es hacer que cada uno de sus actos, en lugar de afectar a un negocio particular, afecte a toda una rama de la industria, a la totalidad de los negocios que la componen. En este caso, nada sería más sencillo ni más fácil que destinar una determinada empresa, especialmente apta y equipada al efecto, para que sirva de lugar de investigaciones y experimentos. Todas las mejoras sugeridas se remitirán a él con fines de prueba. Toda la organización de estos trabajos operaría como un incentivo para buscar mejoras, no simplemente para probar, aplicar y mejorar las invenciones, sino para presentarlas. La introducción de innovaciones ya no supondría riesgos para el resto de empresas de este tipo, y como el gasto de probarlas no recaería en una sola empresa, sino que se distribuiría a partes iguales entre todas las empresas, el coste se reduciría al mínimo en lo que a cada negocio se refiere. La iniciativa privada quedaría así abolida y, al mismo tiempo, se volvería innecesaria. Las invenciones y su aplicación dejarían de ser un acto individual y, en consecuencia, en gran medida una cuestión de azar. Serían una actividad social sistemáticamente controlada y efectivamente organizada. ¿Cuál es el alcance de la iniciativa privada en el proceso de circulación, en la compra y venta? Este es el campo peculiar del capitalista. Es comerciante antes de ser ingeniero, y sigue siendo comerciante en todas las circunstancias, mientras que es ingeniero solo bajo ciertas condiciones. Hay muchos capitalistas que son meros comerciantes. No hay capitalista industrial que no sea también comerciante, y como tal tiene que funcionar antes que cualquier otra cosa. Una vez que sea organizado adecuadamente, el negocio puede llevarse a cabo en la fábrica durante mucho tiempo sin la intervención de ninguna otra iniciativa capitalista. El mercado, por otro lado, está sujeto a cambios incesantes, a menudo inmensos. Debe ser observado y valorado constantemente, y deben tomarse nuevas decisiones en cada momento de acuerdo con su estado fluctuante. Estos pueden resultar beneficiosos o desastrosos. Antes del advenimiento del capital industrial, la ganancia del comerciante solo podía obtenerse comprando la misma mercancía barata y vendiéndola cara, lo cual no es posible sin violar la ley del valor. Estaba obligado a comprarlo por debajo de su valor o a venderlo por encima de su valor. Esto cambia tan pronto como el capitalista se convierte en industrial y desvía su capital del proceso de producción al proceso de circulación. Ahora no compra mercancías, como un mero comerciante, para venderlas, sino que compra mercancías, materias primas, máquinas, fuerza de trabajo para producir a partir de ellas y a través de ellas una nueva mercancía que oculta plusvalía. Ahora puede obtener una ganancia, incluso cuando compra mercancías a su valor total y no las vende por encima de su valor. Pero comprar y vender siempre será un asunto importante para los capitalistas, ya que los precios de mercado casi nunca coinciden con los valores, es decir, con los precios de producción. Si bien los valores solo cambian lentamente con las condiciones de producción, los precios a menudo fluctúan de un día a otro.
Si el capitalista no logra interpretar las señales del mercado y paga altos precios por sus materias primas en tiempos de escasez, esperando que aumenten aún más, cuando finalmente se ve obligado a vender sus productos en un mercado a la baja, porque tiene hecho una mala especulación, puede perder la totalidad de la ganancia que debería haber obtenido de la plusvalía que habría producido su negocio si la compra y venta de mercancías se hubiera efectuado a sus precios de producción. El mercado proporciona campo para la actividad más excitante del capitalista. Le ofrece las mayores perspectivas de grandes y rápidas ganancias y, al mismo tiempo, los mayores peligros de ruina total. Aquí la iniciativa resuelta, pero también fría y experta, del emprendedor no es solo una condición del progreso, sino una condición de la vida misma. Es cierto que la importancia de la iniciativa mercantil para el progreso de la humanidad es ahora considerablemente menor que en tiempos pasados. Durante 1000 años, antes del advenimiento del capitalismo industrial y antes de que las condiciones técnicas modernas transformaran la producción, el comerciante fue uno de los factores progresistas más fuertes. Hemos observado anteriormente que, antes de la producción de plusvalía por el capital industrial, el comerciante solo podía obtener su beneficio comprando mercancías por debajo de su valor y vendiéndolas por encima de su valor. Esto era difícil de lograr cuando la compra y la venta se realizaban en el mismo mercado. El comerciante estaba obligado a buscar mercancías en localidades donde su valor era bajo y disponer de ellas donde su valor era alto. Esto lo impulsó a una búsqueda constante de nuevos mercados tanto para comprar como para vender, muchas veces a riesgo de su vida. En una época en que la masa de la población, tanto los campesinos como los artesanos, estaban apegados a la tierra, el mercader cumplía las funciones de explorador y ensanchaba continuamente los horizontes de la humanidad. El desarrollo del capitalismo industrial hizo superflua esta función del comerciante y su iniciativa personal. Por un lado, crea tal abundancia de energía personal y técnica que la investigación científica y los intereses del deporte son hoy capaces de enfrentarse con éxito a problemas muy diferentes de los de siglos pasados. Podemos dejar que descubran qué territorio es aún desconocido. Por otra parte, el interés de los comerciantes por este territorio disminuye a medida que se desarrolla el capital industrial. Ahora se realizará un comercio exitoso, no con distritos desconocidos, sino con distritos que están completamente abiertos y altamente industrializados. Aunque el descubrimiento de nuevos territorios ya no tiene mucha importancia económica, la apertura de países remotos al mercado mundial todavía juega un papel importante. Pero ahora que hay que construir ferrocarriles, es necesaria la acción del gobierno. La iniciativa de los comerciantes aventureros ya no es suficiente. Sin embargo, para el desarrollo y mantenimiento del negocio individual, la iniciativa mercantil del capitalista sigue siendo indispensable para el negocio. La sociedad, sin embargo, podrá prescindir de él en la medida en que se regule sistemáticamente la producción. Es solo la incertidumbre de nuestras condiciones económicas lo que hace indispensable la iniciativa, o en otras palabras, la especulación del comerciante. Cuanto mayor es la incertidumbre, mayor es la necesidad de especular, más las otras y más útiles funciones del capital quedan eclipsadas por la pura especulación sobre la subida y bajada de los precios, que es inevitable mientras existan estas condiciones. En una sociedad basada en la producción de mercancías, todo negocio, incluso el más sólido, depende de la previsión de los precios venideros y, por tanto, de la especulación. Todo intento de restringir la especulación perjudica más a los negocios genuinos que a la especulación. En consecuencia, todos los intentos de suprimir la especulación sobre la base de la producción continua de mercancías han fracasado. Cuanto más inciertas son las condiciones sociales, más florece la especulación. Y así tenemos el fenómeno paradójico de que florece no solo en tiempo de guerra, sino en tiempos de revolución, en el momento preciso en que los opositores al capitalismo habían adquirido el mayor poder y lo atacaban con la mayor energía, igualmente bajo el terrorismo de la Revolución Francesa y la de la actual Revolución Rusa. Si bien ha arruinado el capital industrial, la Revolución Rusa no ha podido impedir la continuación de pequeñas empresas privadas, especialmente en la agricultura, y en consecuencia una gran parte de la producción de mercancías y la circulación de mercancías. En el caso de ambas revoluciones,
el terrorismo apuntó principalmente a los especuladores y buscó abolir la especulación mediante la ejecución despiadada de todos los agioteurs, como se les llamó en 1793, y de todos los especuladores. Pero en la Francia de 1793, como en Rusia recientemente, el terrorismo no ha logrado la restricción de la especulación, simplemente lo ha hecho más caro para el Estado y para los propios especuladores. El Estado está obligado a sufragar los gastos de un aparato policial cada vez mayor, mientras que los especuladores tienen que sufragar los gastos de soborno y corrupción de las autoridades. Por otro lado, ni siquiera la pena de muerte disuade a los especuladores, porque en tiempos de malestar general y estancamiento, la especulación se convierte en la única fuente de sustento para muchas personas desclasadas. Se convierte casi en el único medio de emplear el capital, pues cuanto mayor es la inseguridad de las condiciones, más se evitan aquellas formas de desembolso de capital que implican rendimientos lentos, ya que el futuro remoto es totalmente incalculable. La principal parte constitutiva del capital industrial masivo, como los edificios y las máquinas, requiere mucho tiempo para ser rehabilitada. La rotación más rápida la efectúa el capital empleado en especulaciones y contratos a corto plazo. Así, las fases proletarias de la revolución de la clase media solo han servido para diezmar las formas de capital más útiles, aquellas que ayudan al desarrollo de las fuerzas productivas, mientras que las formas de capital parasitarias se desarrollan enormemente. Mientras exista la circulación de mercancías y el capital, habrá especulación. Cuanto mayor sea la inseguridad de las condiciones, más especulación habrá. Mientras exista el capitalismo, no será posible reducir la magnitud de la especulación por la fuerza, esto solo puede efectuarse mediante la estabilización de las condiciones políticas y económicas, antes que nada a través de una era de prosperidad, acompañada por el gobierno de la democracia y sus métodos, no por la guerra civil, el hambre y la dictadura. Pero la especulación no se desvanecerá por completo hasta que desaparezca el propio capitalismo. Mientras prevalezca la producción para el mercado, toda empresa, ya sea socializada o todavía dirigida de forma capitalista, estará obligada a tener en cuenta y utilizar las condiciones cambiantes del mercado y, por lo tanto, a especular en esa medida. En esta provincia, la iniciativa de un propietario personal es superior a la de una empresa administrada burocráticamente. Esto no implica que la socialización sea desventajosa o imposible, solo significa que esta circunstancia debe ser tenida en cuenta al determinar las formas y tipos de socialización. Hay ramas de la industria en las que las fluctuaciones del mercado juegan un papel muy pequeño, ramas cuyos productos o servicios presentan poca variación, mientras que no hay mayor variación en cuanto al consumo de estos productos o servicios. Tales ramas de la industria están siempre seguras de su mercado, ya que tienen que satisfacer necesidades vitales, mientras que sus empresas son pocas en número, fáciles de supervisar y someter a un control uniforme, ya sea porque forman monopolios naturales o porque se han convertido en monopolios artificiales. Como consecuencia de la concentración de capital o de la compulsión legal. Las ramas de negocios de este tipo son en gran parte independientes del mercado. En la medida en que todavía ofrecen un amplio margen para la especulación, no se debe a que estén dominados por el mercado, sino a que se han vuelto lo suficientemente poderosos como para dominar el mercado. Este tipo de especulación es la menos incierta y la más lucrativa, sin embargo, no corresponde a ninguna necesidad económica, sino que brota de determinadas condiciones de poder. No es un resultado, sino una causa de la incertidumbre económica. Privar a los patrones de estas ramas de los negocios, a los grandes magnates del capital, de la iniciativa privada, connota un acto de liberación no solo para los trabajadores, sino para toda la sociedad. Por lo tanto, es con estas ramas de la industria que la actividad de socialización deberá comenzar. Su socialización no solo es urgentemente necesaria, sino que presenta el menor número de dificultades. Por otra parte, las dificultades de socialización se multiplicarán en el caso de las ramas de la industria que atienden las demandas del lujo, que comprenden empresas numerosas y variadas, y que atienden las necesidades de consumidores con requerimientos personales y fluctuantes. Muchas de estas ramas de la industria tendrán que sufrir cambios fundamentales antes de que su socialización pueda convertirse en una cuestión práctica.
Sin embargo, se puede anticipar que la socialización será más fácil con cada paso que se dé en esta dirección. El progreso de la socialización implicará una extensión de nuestras experiencias en esta esfera y profundizará la influencia de la parte socializada y sistemáticamente regulada de la economía social sobre el conjunto. Hemos señalado que la socialización tendrá que comenzar con ramas de la industria que se han convertido en monopolios privados hasta el punto de poder dominar el mercado, en lugar de ser dominadas por él. Cuanto más se socialicen y combinen ramas de la industria como el carbón, el hierro y los ferrocarriles para formar una unidad económica, mayor será su influencia sobre el mercado, más tenderán a fijar la producción de otras ramas de la industria, más ajustarán las fluctuaciones de las condiciones del mercado, y mayor será el grado de estabilidad que impartirán al ritmo de la vida económica. En la misma medida, la iniciativa del capitalista privado en el proceso de circulación se hará cada vez más innecesaria. Donde no siga desempeñando un papel decisivo en el proceso de producción, como en algunos oficios artísticos, la socialización se aplicará cada vez con mayor facilidad incluso a las ramas más diversificadas de la producción, y llegará a ser posible en esferas que ahora parecen ser bastante inaccesibles. Pero en tales provincias solo será posible después de que se hayan creado las condiciones necesarias mediante un largo proceso de desarrollo. Comenzar la aplicación de la socialización en el extremo correcto es la tarea más importante de los partidos socialistas en el dominio de la economía tan pronto como alcancen el poder político. Sería desastroso si comenzaran a socializar en todas partes a la vez, y no menos desastroso si comenzaran por el lado equivocado, como, por ejemplo, en la agricultura. Si la socialización se restringe a las dimensiones y ritmo adecuados, y se introduce en el punto de partida adecuado, será solo una cuestión de poder y una cuestión de futuro próximo en estados capitalistas altamente desarrollados como Alemania o Inglaterra. Hay socialistas que creen que las condiciones psíquicas del socialismo aún no se dan, en cuanto presuponen un alto sentido comunal al que aún no han llegado los trabajadores. Seguramente un sentido comunal más fuerte sería muy útil hoy. Pero si de ello dependiera el comienzo de la socialización sería por mal camino. Porque sabemos muy bien que el desarrollo económico no solo concentra cada vez más el capital, sino que también profundiza cada vez más el antagonismo entre capital y trabajo, y hace a los trabajadores cada vez más inteligentes y poderosos. Pero no tenemos indicios sobre el crecimiento de su sentido comunal. La lucha de clases ciertamente crea un fuerte sentimiento de solidaridad entre los propios trabajadores. Pero está expuesto al peligro constante de degenerar en una conciencia vocacional y asumir la forma de solidaridad gremial. No debemos olvidar que hasta ahora el idealismo de los trabajadores ha sido encendido menos por la lucha económica contra el capital que por la lucha política por el gran objetivo de renovar la vida del Estado. La ausencia de luchas políticas bajo instituciones democráticas es perjudicial para el crecimiento de un sentido comunal en una sociedad de clase media. El mayor idealismo durante las últimas décadas ha sido exhibido por los trabajadores rusos, el menor por los estadounidenses. No debemos olvidar que los trabajadores de hoy no pueden escapar por completo a la influencia de los modos de pensamiento capitalistas, que penetran en toda la sociedad y a través de los cuales se neutralizan en gran medida los efectos de la lucha de clases. Sin embargo, esto no tiene por qué desanimarnos. Es solo un incentivo para organizar la socialización de tal manera que pueda funcionar sin un sentido comunal propio, fomentando al mismo tiempo el crecimiento de este último. Debemos dar formas de socialización que atraigan el interés personal, no solo el interés económico, sino el interés por un mayor poder y libertad. La socialización debe organizarse de tal manera que todos los que están comprometidos en las empresas socializadas tengan interés en su prosperidad, de modo que desempeñen sus deberes con alegría y celo. A este respecto tendremos que ensayar los métodos salariales en las empresas socializadas, así como la posición que debe asignarse a los gerentes de tales empresas. Aunque la iniciativa por parte de la dirección se volverá cada vez más superflua con el progreso de la socialización, siempre debe existir un interés en la continuación exitosa de la producción, si la producción socialista ha de lograr más que la producción capitalista y ser adecuada a sus grandes tareas. En consecuencia, debe haber la mayor libertad de gestión posible,
sin dudar en pagar una remuneración extraordinaria si esta es la única forma de asegurar los servicios de organizadores capaces. Los trabajadores y la dirección de cada empresa deben participar en cualquier producto excedente que surja de sus esfuerzos especiales, y no de factores naturales o sociales. 8. Las formas de socialización. A. Socialización y reforma social. La socialización tendrá que proceder gradualmente, probablemente con demasiada lentitud para la paciencia de los trabajadores. No podrá efectuar una mejora inmediata considerable en los salarios incluso de los trabajadores en las empresas socializadas. Las actividades de los gobiernos y parlamentos, después de que los trabajadores hayan conquistado el poder político, no se limitarán, por tanto, a la socialización. Deberán adoptarse medidas que beneficien no a grupos individuales de trabajadores, sino a toda la población más pobre, y cambien visiblemente su condición. Cuanto más rica es la sociedad, mayores son los ingresos que la clase capitalista obtiene de la productividad del trabajo, más drásticas serán estas medidas, y tanto más pesada será la carga impositiva que el Estado y los municipios podrán imponer a las clases poseedoras, para ampliar el alcance de los servicios sociales. Nos corresponderá crear un adecuado servicio social de salud, tanto preventivo como reparador, ampliar el sistema educativo y trasladar a la comunidad el costo de alimentación y vestimenta de los escolares. Los ancianos y los no aptos deben ser atendidos adecuadamente, y se debe hacer provisión para los desempleados que deben ser productivos en lugar de una carga para el resto de la comunidad. Finalmente, el Estado debe lidiar con el tema de la vivienda y comenzar la construcción de viviendas baratas, saludables y agradables. Siempre que fueran enérgicamente procesadas, todas estas medidas producirían inevitablemente una mejora considerable en la posición de las masas y eliminarían las peores causas de la degradación moral y el atraso intelectual. Añádase a ellos una amplia formación de las masas por parte del Partido Socialista, los sindicatos y los comités de empresa, y el resultado será considerablemente elevar a los trabajadores, aumentar sus capacidades para el autogobierno industrial, aumentar sus sentimientos de obligación hacia las instituciones nacionales y municipales, para aumentar su interés en el régimen socialista, y para facilitar la socialización. Al mismo tiempo, estas medidas frenarían la impaciencia de las masas y permitirían aplicar la socialización sin prisas indebidas. Cuando decimos que la socialización será necesariamente un proceso lento, no queremos decir que el régimen socialista será laxo, o que solo avanzará a paso de tortuga. Aparte de la socialización, encontrará a su alcance una gran cantidad de otros problemas importantes. Aquí hemos indicado solo algunos de ellos que podrían resolverse sobre una base capitalista, sin ninguna socialización. La falta de resolución de tales problemas no es una clave de las condiciones económicas, sino de la distribución del poder en el Estado, y tales problemas deberían resultar de fácil solución tan pronto como esta distribución del poder se altere fundamentalmente a favor de los trabajadores. Estas reformas tendrían una importante trascendencia social. Aunque no abolirían el antagonismo entre el capital y el trabajo, aumentarían el poder y la inteligencia de los trabajadores, que estarían más ansiosos que antes por reemplazar la autocracia capitalista por la democracia industrial. Hasta que el tipo socializado de empresa no se haya convertido en el tipo dominante en el proceso de producción, la sociedad no habrá encontrado una base sobre la cual pueda desarrollar su vida sin grandes luchas de clases. B. El punto de partida de la socialización. Hemos visto que la socialización tendrá que comenzar con ramas definidas de la industria. Cada país tiene una estructura económica especial, correspondiente a las peculiaridades de su suelo y de su historia. Así, el punto de partida de la socialización no será el mismo en todos los países. En Suiza, por ejemplo, uno no podría comenzar con las minas de carbón, porque no existe allí. En todos los países capitalistas por igual existe una gran rama de la industria, que representa un gran monopolio social, es esencial para toda la vida de la comunidad y no ofrece especiales dificultades en su dirección, los ferrocarriles. En muchos estados ya están nacionalizados. En tales casos la socialización no supondría ningún cambio en la propiedad, sino solo en la organización. Los ferrocarriles estatales están administrados en todas partes por la burocracia estatal.
Al socializar los ferrocarriles, el objeto será independizar su gestión de la burocracia estatal, investirlos de los atributos de autogobierno de una democracia industrial, que administraría los bienes del Estado a instancias y según las ordenanzas del Estado. En los países donde los ferrocarriles aún no han sido nacionalizados, la tarea de su reorganización estará, por supuesto, ligada a su transformación de propiedad privada en propiedad del Estado. Donde existan minas de carbón, constituirán el segundo punto de partida de la socialización. Como el número de minas estatales es pequeño, la socialización de las minas de carbón implica en la mayoría de los casos tanto la cuestión de la propiedad como la cuestión de la organización. El carbón y los ferrocarriles constituirán sin duda el punto de partida de la socialización en los dos estados donde el gobierno laborista está más cerca, Inglaterra y Alemania. Las luchas más obstinadas y decisivas se librarán sobre estas cuestiones. El poder estatal que controle estas dos posiciones estratégicas poseería la clave para el dominio de todo el proceso de producción. El Estado no es el instrumento designado de socialización en todas las ramas de la industria, aunque debe crear, mediante la legislación, las bases y los espacios de socialización en todas sus manifestaciones. El objetivo constante de la socialización es reemplazar la producción para el beneficio por la producción para las necesidades sociales. En otras palabras, aquellos para cuyas necesidades se lleva a cabo la producción se convertirán en propietarios de los medios de producción. Pero esta última no siempre será coextensiva con los habitantes del Estado. Muchas ramas de la producción o de las comunicaciones sirven a estrechos fines locales. Sus consumidores forman un círculo mucho más estrecho que el del Estado. En este caso sería completamente inútil nacionalizar los medios de producción o de comunicación. La propiedad y gestión municipal es la solución adecuada al problema. En términos generales, se ha avanzado mucho más en la transferencia de los monopolios locales a la gestión municipal que en la nacionalización de los grandes monopolios que dominan todo el país. El suministro de agua, gas y electricidad, y los caminos han sido mayoritariamente municipalizados. En este sentido, nuestro deber será reemplazar la autocracia burocrática por un tipo de gestión que conceda una amplia medida de autogobierno a los trabajadores sin perder de vista el interés de los consumidores ni crear una aristocracia laborista de los trabajadores municipales. Por supuesto, aquellos municipios que tengan mayorías socialistas se esforzarían por ampliar el abanico de negocios municipales que operan para el consumo urbano. En este sentido, no deben limitar sus esfuerzos a las empresas que son monopolios. Los panaderos, por ejemplo, no disfrutan de tal posición, mantienen una fuerte competencia entre ellos, y la iniciativa privada del empresario todavía juega un papel importante en su proceso de circulación. Solo, sin embargo, a causa de esta competencia, que cesaría por sí misma, si el municipio se hiciera cargo de la cocción del pan. En ausencia de competencia, la venta de pan no requeriría ninguna iniciativa especial. El pan no está sujeto a modas cambiantes, ni a la selección y adaptación individual, y su mercado es más estable que el de otros productos. Se involucra un costo considerable al enviar el pan de cada panadería a través de una gran ciudad que contiene varias panaderías. Si todas las panaderías estuvieran bajo un solo control, cada una le habría asignado un distrito especial, el que estaba más cerca de él. Esto reduciría considerablemente los gastos de distribución, y permitiría abaratar el precio de la hogaza y mejorar los salarios de los panaderos y sus condiciones de trabajo. Después de la cuestión del pan, la cuestión de la vivienda ocuparía gran parte de la atención de los municipios socialistas, que tendrían que ocuparse de inmediato de la mejora de las condiciones habitacionales del conjunto de la población más pobre. Esto requeriría cambios drásticos en la legislación, pero la parte principal del trabajo recaería sobre los municipios, que construirían viviendas ya sea por mano de obra directa o a través de sociedades cooperativas de construcción. Esto implicaría la nacionalización o municipalización de los materiales de construcción. Sin embargo, es posible un tercer tipo de producción para las necesidades. Los consumidores de uno o varios artículos podían cooperar para adquirir sus propios talleres, donde se llevaría a cabo la producción para las necesidades de la asociación. Establecimientos como estos solo tendrían un carácter socialista si fueran fundados por asalariados.
Esto nos lleva a la cuestión de las sociedades cooperativas de trabajadores. Al principio, su único objetivo es eliminar las desventajas del intermediario parásito en lo que respecta al consumidor de la clase trabajadora, comprando directamente a los productores y vendiendo a costos netos, agregando algo, por supuesto, para administración y riesgos, pero cuando la asociación llega a ser lo suficientemente grande, y especialmente cuando las sociedades locales de un país se combinan en una sociedad cooperativa mayorista, esta última puede proceder por sí misma a fabricar algunos de los productos que maneja. Puede decirse que la sociedad cooperativa representa un sistema socialista de producción, en tanto que no produce para el mercado, sino para las necesidades de sus socios, mientras que, en lugar de buscar el lucro, ofrece a sus trabajadores las mejores condiciones que sean compatibles con la vitalidad de la empresa en las condiciones existentes. La producción ganada por el movimiento cooperativo puede llegar a ser muy extensa incluso antes de que los trabajadores hayan tomado el poder político, como lo muestra el caso de Inglaterra. Sin embargo, se limitará a unas pocas ramas de la industria que producen directamente para el consumo personal de las masas. Solo unas pocas mercancías que están destinadas al consumo personal de las masas, y de estas mercancías en su mayoría en sus etapas finales, caen dentro del ámbito de la producción cooperativa. La producción de los medios de producción le sigue siendo prácticamente imposible de intentar y, sin embargo, este tipo de producción, con la división progresiva del trabajo, tiende a comprender la mayor parte de la producción social y forma la provincia propia de la gran industria, y por lo tanto, la principal fuerza impulsora del socialismo. La producción del movimiento cooperativo siempre aparecerá muy modesta en comparación con la socialización que debe imponer el Estado y el municipio. No obstante, las actividades productivas de las sociedades cooperativas pueden llegar a ser muy importantes, no solo como patrón, sino también por sus efectos económicos y sociales sobre muchos sectores de trabajadores. Quizá lleguen a ser aún más importantes en los primitivos distritos agrarios que en los grandes estados industriales. En este último, los campesinos y los asalariados suelen estar divididos por poderosos antagonismos. Allí la cooperativa agrícola. Las sociedades son de un carácter muy diferente de las sociedades proletarias. Encontramos un estado de cosas diferente en Rusia, en los estados de los Balcanes y en el Cáucaso, y China e India pueden desarrollarse en la misma línea. En estos países, los trabajadores industriales y los campesinos todavía están muy unidos y recientemente han librado grandes luchas revolucionarias en la más estrecha camaradería. Es cierto que la estúpida coerción del bolchevismo ha hecho todo lo posible para alienar a los campesinos rusos de la revolución laboral, pero incluso ahora la brecha entre los trabajadores y los campesinos no es infranqueable. Es posible que las sociedades cooperativas de los trabajadores urbanos se afiancen en las aldeas, y así el enorme poder adquisitivo de toda la población agrícola se pondrá en gran medida a disposición de estas sociedades. Esto proporcionará una base mucho más amplia y sólida para las actividades productivas de las sociedades cooperativas en estas tierras que en el caso de los antiguos estados industriales. Las sociedades cooperativas se convertirán en las organizaciones de consumidores más importantes, aunque no las únicas, que tienen como objetivo producir para el autoconsumo. Pero el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, en las palabras de la Biblia. No solo necesita pan, pescado, jabón, botas y los demás artículos que le proporcionan las sociedades cooperativas, también requiere alimento intelectual, y se negará a permitir que esto sea prescrito y preparado por las autoridades. Nada revela más claramente la esterilidad cultural del bolchevismo que el hecho de que ha hecho imposible en el Imperio ruso cualquier agencia editorial que no sea el Departamento de Publicaciones del Estado. A pesar de toda su coquetería con el arte y la literatura modernos, el bolchevismo ha demostrado ser el medio más formidable para la estupefacción de las masas desde los días del peor fanatismo de la fe cristiana y maometana, en la que los vestigios de la antigua helénica la cultura se extinguió. Bajo un régimen laborista civilizado, al público lector le molestaría la idea de cualquier supervisión policial de su literatura. Cualquier intento de expulsar al editor capitalista de literatura solo podría tener éxito si fuera reemplazado por la libre organización de consumidores. Ya hay organizaciones que publican periódicos,
periódicos y libros, no para obtener ganancias, sino para satisfacer las necesidades de sus miembros. Los sindicatos tienen sus revistas técnicas, como también los colegios de médicos, ingenieros, etc. Tampoco los periódicos de los partidos socialdemócratas son instituciones empresariales. Cualquier otra organización tendrá la opción de publicar según las necesidades de sus miembros y amigos. Los departamentos editoriales estatales y municipales podrán publicar obras que sirvan a los fines estatales o municipales, estadísticas nacionales o municipales, códigos legales, libros escolares u obras cuyo valor haya sido reconocido por todos, los llamados clásicos. Es evidente que la socialización puede partir de los más diversos puntos y, por tanto, asumir las más variadas formas. Nada podría ser más falaz que la creencia en un proceso de socialización que se puede poner en marcha desde arriba de un solo golpe, y que transformaría a toda la sociedad en un solo gran cuartel o, como dijo Lenin, en una sola gran fábrica. Los puntos de partida y las formas de socialización serán tan infinitamente variados como la vida social moderna, y triunfarán y prosperarán tanto mejor cuanto menos ocasión haya para la intervención burocrática. Los periodos en que se aplicará la socialización diferirán tanto como sus puntos de partida y sus formas. Es cierto que su aplicación por parte de las organizaciones de consumidores y los municipios depende de la legislación. Pero donde el Estado contiene una serie de instituciones democráticas, las sociedades cooperativas y los municipios tienen alcance suficiente, dada la existencia de un movimiento obrero desarrollado, para imponer la socialización al menos en algunas provincias antes de la toma del poder del Estado por parte de los trabajadores. Es de destacar que en este aspecto la capital no da ejemplo a los demás pueblos. En esto podemos percibir una distinción adicional entre la clase media y la revolución obrera. En la revolución de la clase media, el capital tomó la iniciativa y le dio su tono al movimiento. La revolución inglesa contra Carlos I no habría triunfado sin Londres. Es bien sabido lo que significó París para la revolución a partir de 1789. En el año 1848 fueron París, Viena y Berlín los que determinaron el destino de la revolución. Además, las revoluciones rusas de 1905 y 1917, en gran medida de carácter de clase media, fueron llevadas a cabo por San Petersburgo y Moscú. Ocurre lo contrario con la revolución obrera, para la cual los distritos puramente industriales son mucho más importantes que las grandes capitales, cuyas industrias son en gran medida comercios de lujo, y en los que se concentra la burocracia de la nación. Por lo tanto, incluso en la época cartista, Londres se mantuvo muy por detrás del norte industrial de Inglaterra con respecto a la unidad y resolución laboristas. Desde 1871, París ha dejado cada vez más de ser una ciudadela socialista. La debilidad actual del socialismo en Francia se debe en cierta medida al hecho de que el norte industrial fue destruido en la guerra. Y hoy Berlín está tan por detrás de los distritos industriales de Alemania en energía socialista que su mayoría socialista no puede hacerse sentir. Solo Viena constituye una excepción entre las capitales a este respecto. En los distritos industriales propiamente dichos obtenemos mayorías socialistas más pronto, pero aquí sus efectos se ven obstaculizados no poco por el hecho de que la mayoría de su población es muy pobre. Las masas de plusvalía que producen se acumulan o se dilapidan en su mayor parte en el capital. No debemos pues esperar grandes cosas de la actividad de las sociedades cooperativas y de los municipios mientras no exista una mayoría socialista decisiva en el propio Estado. Pero, por difícil que haya sido hasta ahora esta actividad, y por escaso que haya sido su éxito, su importancia radica en que se asemeja a esos primeros pasos que son notoriamente los más difíciles. Alcanzan la importancia de la orden pionera en virtud de las experiencias que recopilan, lo que tendrá una influencia beneficiosa en los experimentos posteriores a mayor escala. Además, ejercen un efecto alentador y propagandístico al proporcionar una lección objetiva sobre la superioridad de la gestión socialista. A este respecto, la actitud de los trabajadores en tal empresa es decisiva. La mejor organización y dirección son inútiles a menos que los trabajadores sean capaces de gobernarse a sí mismos. Si los trabajadores de los servicios municipales exhiben tales capacidades, estas empresas darán un impulso irresistible a la extensión de la socialización a otras provincias.
C. Cooperación productiva. Aparte de los experimentos de pequeñas comunidades o colonias socialistas autosuficientes, encontramos que la primera forma de socialización que se propone es la cooperación productiva. Una empresa debe ser asumida por los trabajadores que emplea, quienes la organizarán a su manera, redactarán sus propias reglas y seleccionarán su administración. Aquí encontramos la más completa democracia del trabajo. Aquí los trabajadores controlan sus propios medios de producción y todo el producto de su trabajo. Hubo un tiempo en que se consideraba la cooperación productiva como medio para la emancipación del trabajo. Los amigos liberales del trabajo se distinguían de los socialistas solo por su método de establecer una cooperación productiva. Los liberales creían que los trabajadores podrían emanciparse si tenían cuidado de ahorrar suficiente dinero para establecer tales asociaciones cooperativas. Los socialistas reconocieron lo absurdo de esta expectativa. Afirmaron que la cooperación productiva solo sería eficaz para la abolición de la esclavitud asalariada siempre que se estableciera en gran escala con la ayuda de los recursos del Estado, los medios de producción siguieran siendo propiedad del Estado y las sociedades cooperativas organizando la producción por medios de amplias asociaciones. En este punto todos los socialistas estaban unidos. Difieren en cuanto a los métodos para obtener la asistencia del Estado. Louis Blanc, que fue un entusiasta defensor de la idea de la cooperación productiva, creía que la inauguración de la República Democrática bastaría por sí sola para asegurar la necesaria asistencia estatal a los trabajadores. La Salle, que adoptó la idea de Louis Blanc, pensó que el sufragio universal, incluso bajo la monarquía militar prusiana, induciría al poder del Estado a ayudar a los trabajadores a lograr la emancipación del dominio del capital. Marx, en cambio, consideraba el sufragio universal y la República Democrática como condiciones necesarias para la emancipación de los trabajadores. Pero le parecía que esta emancipación solo podía provenir de un poder del Estado que había sido conquistado por los trabajadores, lo que suponía no solo el sufragio universal y una república, sino también un alto grado de desarrollo capitalista, así como un numeroso y bien organizado, y una clase obrera adecuadamente capacitada. Incluso él puso gran énfasis en la cooperación productiva, aunque los sindicatos le parecieron tener una importancia más inmediata. Hoy en día, la importancia de los sindicatos es mayor que nunca, puesto que ya no se preocupan únicamente por los salarios y las horas de trabajo, sino que también participan activamente en la política interior y exterior. Por otro lado, la cooperación productiva ha pasado a un segundo plano. La experiencia práctica de estas asociaciones ha dado lugar a muchas objeciones en su contra. Sin duda, no pocos de ellos están en un estado próspero, y demuestran con su ejemplo que el autogobierno industrial no es una utopía. Pero están expuestos a los peligros que afectan a todas las empresas del mundo capitalista. No todos prosperan, muchos fracasan o quiebran, porque sus gerentes carecen de la experiencia comercial necesaria, y en el mundo burgués encuentran la enemistad más fuerte entre aquellos con quienes tienen que tratar como proveedores de materiales, otorgantes de crédito o clientes de productos. ¿Debe el Estado hacer frente a la pérdida de cada asociación cooperativa, sin importar cuán incompetente sea la administración o cuán inadecuado sea el personal? Si esto se hiciera a gran escala, se socavaría la estabilidad del Estado. Un modo superior de producción no se logrará mediante tales métodos. ¿Deberían las prósperas asociaciones cooperativas ayudar a las sociedades decadentes? ¿Deberían sus miembros aceptar los de las sociedades en quiebra con igualdad de derechos en su seno? Esta perspectiva no les agradaría en absoluto. En la mayoría de los casos solo han podido superar sus dificultades iniciales mediante grandes privaciones e incansable laboriosidad. Deberían ahora, cuando han llegado al punto de recoger la cosecha, compartirla con aquellos que quizás estaban menos dispuestos al sacrificio o menos entusiastas, y por lo tanto han caído en una condición lamentable. Sean estas suposiciones correctas o incorrectas, la evolución de las sociedades cooperativas es siempre la siguiente. Algunas fracasan, pero las que sobreviven siguen creciendo y contratan nuevos trabajadores, no como socios, sino como asalariados. Así, las asociaciones cooperativas son en la práctica solo un medio para transformar en capitalistas a un número de trabajadores especialmente capaces o afortunados,
no para abolir el dominio del capital mismo. Sin embargo, la idea cooperativa no necesita ser abandonada por completo. Hasta ahora siempre se ha perseguido en circunstancias que pusieron grandes dificultades en su camino. En una comunidad dominada por los trabajadores, podría desarrollarse más fácilmente, y la objeción de que en su forma actual solo genera nuevos capitalistas quizás podría superarse mediante disposiciones especiales. Sea como fuere, ahora parece poco probable que la producción cooperativa se convierta alguna vez en una forma general de producción socialista. En su Historia de la Revolución de 1848, Louis Blanc da cuenta detallada de las experiencias socialistas que se llevaron a cabo en ese año de revolución, bajo la presión de la clase obrera de París, y frente a la mayor oposición del gobierno provisional. Llama la atención que fueron casi exclusivamente las artesanías para las que se formaron asociaciones productivas en ese momento con ayuda del Estado. Esto correspondía a la condición de la industria de París, en la que la máquina no desempeñaba ningún papel, incluso en la época de la Comuna de 1871. La más importante de las asociaciones productivas fundadas en ese momento fue la de los sastres, que contaba con 2.000 miembros, a quienes se asignó como talleres la antigua prisión de deudores de Clichy, ya que la revolución había abolido la prisión por deudas. La segunda asociación productiva que surgió bajo la influencia de Louis Blanc fue la de los guarnicioneros. Ambas asociaciones recibieron el patrocinio del Estado. Los sastres recibieron el encargo de confeccionar 100.000 uniformes para la Guardia Nacional, y los guarnicioneros recibieron el encargo de fabricar las monturas que antes hacían los talleres militares. Al lado de los sastres de Clichy funcionaba una tercera asociación, la de las encajeras, a quienes se les encomendaba confeccionar las charreteras de los uniformes fabricados por los sastres. En todas las industrias afectadas por el experimento de los talleres nacionales, la artesanía aún no había sido suplantada por la máquina. Y cada una de estas industrias solo empleaba trabajadores pertenecientes a la misma vocación. La organización del proceso de producción era muy simple, no requería más conocimiento que el derivado de la experiencia personal, que todo trabajador podía adquirir después de algún tiempo en su oficio, y que permitiría a cualquier trabajador inteligente y hábil organizar y administrar el negocio por sí mismo. Cuando la cooperación productiva se trate de condiciones de simple artesanía y no deba producir para individuos particulares, sino para organizaciones sólidas con necesidades bien definidas, sociedades mayoristas de compra, municipios y el Estado, adquirirá cierta importancia para la socialización de la producción. Sin embargo, en lo que respecta a la mayoría de las ramas de la industria que se pensó entrarían dentro del ámbito de la cooperación productiva, la organización y dirección de la empresa por los sindicatos interesados, o lo que se llama socialismo gremial, puede resultar más ventajosa. D. Socialismo gremial. A mediados del siglo pasado, cuando la idea de la emancipación del trabajo a través de la cooperación productiva estaba en su apogeo, los sindicatos eran prácticamente desconocidos en el continente. Incluso en Inglaterra eran inmaduros, débiles y divididos, aunque ya eran una fuerza a tener en cuenta. Entonces surgió la idea de que las sociedades cooperativas productivas podrían organizarse con más éxito asociándolas con el sindicalismo. En 1882 publiqué un artículo sobre la cooperación sindical, en el que llamé la atención sobre la insuficiencia de la cooperación productiva y continué diciendo: este inconveniente puede ser superado haciendo que las asociaciones sean propiedad de los sindicatos, a fin de que sus utilidades vayan al conjunto de los trabajadores organizados. Por supuesto, el sindicato no otorgaría a los trabajadores a su cargo mejores condiciones que las que disfrutaban sus compañeros en la empresa privada. Los intereses de los trabajadores de las cooperativas serían, por tanto, idénticos a los de los demás trabajadores. Si el negocio creciera, se emplearían más trabajadores y aumentaría el número de trabajadores independientes del capital. Cada extensión de la empresa sería un paso en la dirección de la emancipación del trabajo, en lugar de, como hoy, un paso en la dirección de la creación de nuevos capitalistas. La propuesta de producción cooperativa sindical no es nueva. En Inglaterra, en 1842, encontramos a los miembros de The Journeyman Steam Engine and Machine Makers Friendly Society, en su reunión de delegados,
proponiendo gastar el dinero de su sociedad en la compra de fábricas. En 1845 la propuesta fue repetida y considerada seriamente. En 1847 se reanudaron las negociaciones, pero inmediatamente después de la reunión de delegados se inició un periodo de tal depresión que hubo que reservar todos los fondos para gastos corrientes. Los acontecimientos de 1848, que dieron tal ímpetu al movimiento cooperativo en Francia, también produjeron un efecto en Inglaterra. La Asociación Nacional de Oficios Unidos propuso en su órgano, la Liga Laboral, que se recaudara una suma de 50.000 libras esterlinas como un fondo de empleo, y se dedicara al establecimiento de empresas que admitirían miembros y suscriptores que habían perdido su empleo debido a conflictos con los empleadores. Fue la Sociedad Amalgamada de Ingenieros la que mostró el mayor vigor en este asunto. En el primer mes después de la fusión, los miembros del comité ejecutivo consultaron con los miembros de la Sociedad para la Promoción de la Cooperación Laboral, sobre la mejor inversión para sus considerables fondos. La consecuencia fue una gran agitación entre los ingenieros a favor del principio cooperativo. En el año 1852 se dieron pasos serios para poner en práctica la idea cooperativa. La compra de una fundición se había decidido el año anterior. Cuando se declaró un gran cierre patronal en 1852, se deseaba completar la compra, para atender a los desempleados. Pero el paro terminó con una derrota de los trabajadores y absorbió todos los fondos del sindicato, a pesar del generoso apoyo de otros sindicatos. Por el momento se paralizaron todos los intentos de establecer o adquirir talleres. Cuando revivió el sindicalismo, la idea de la cooperación productiva había perdido su fascinación por las clases trabajadoras. Y la prosperidad económica que ahora se asentó trajo tal éxito a la actividad sindical que no se prestó más atención a la idea de transformar el modo de producción imperante. Este estado brillante de los asuntos sindicales cesó a finales de los años 70 del siglo pasado. En el artículo que ya he citado decía: ahora este periodo feliz ha terminado para Inglaterra. La sobreproducción se ha generalizado y se hace sentir incluso en la patria del modo de producción capitalista. Desaparece cada vez más la preponderancia de la industria inglesa, y con ella la armonía entre el capital y el trabajo. Los sindicatos están amenazados de quiebra y las clases trabajadoras reconocen cada vez más la necesidad de reformas sociales drásticas. No es de extrañar que ahora la gente esté volviendo a la vieja propuesta de establecer una producción cooperativa. El señor George Howell, en su libro The Conflicts of Capital and Labor, abogó por esta idea. En la página 478 dice: hasta que utilicen una parte de su riqueza en la fabricación de artículos pertenecientes a su propio oficio, solo pueden ser vistos como expedientes temporales para el alivio de necesidades apremiantes. Tal como están constituidos y administrados en la actualidad, los sindicatos viven año tras año de su capital, en lugar de imitar a las clases comerciales y enriquecerse con las ganancias. La idea también fue defendida por otros reformadores sociales ingleses de renombre, de quienes el artículo citado anteriormente provocó críticas. Señalé que los recursos del sindicalismo eran demasiado limitados para enfrentarlos a las acumulaciones de capital, que los fondos de los sindicatos deben estar siempre en forma líquida, disponibles para sus movimientos salariales, y que las empresas sindicales no pueden ofrecer ningún remedio para el desempleo, ya que también ellas estarían sujetas a las condiciones del mercado. Sobre ellos recaería la tarea contradictoria de emplear pocos trabajadores en los buenos tiempos y muchos trabajadores en los malos tiempos. Las asociaciones sindicales productivas solo podrían cobrar importancia si el Estado interviniera y pusiera los recursos necesarios a disposición de los sindicatos. Los sindicalistas ingleses no escucharon esta crítica en ese momento. Vieron en el Estado nada más que una burocracia con la que deseaban tener lo menos que ver posible, y es solo en las últimas 2 décadas que esta actitud ha cambiado. Los sindicatos han recibido grandes accesiones de fuerza, y también han llegado a la conclusión de que los métodos puramente sindicales deben ser reforzados por métodos políticos, y acompañados por el pleno uso de las instituciones democráticas para fines laboristas. Los sindicatos se han organizado en el Partido Laborista, y la idea de capturar el poder del Estado,
a fin de convertirlo en un instrumento para la emancipación económica del trabajo, avanza rápidamente en Inglaterra. En estas circunstancias ha vuelto a surgir la idea de la cooperación productiva sindical, pero esta vez en una forma socialista más racional. Los sindicatos no deben ahora establecer asociaciones cooperativas productivas con sus fondos de lucha, sino con recursos del Estado, y cada establecimiento separado debe servir al gran objetivo común de un nuevo modo de producción. Eventualmente, cada sindicato debe llevar a cabo toda la rama de la industria que emplea a sus trabajadores, y todos los sindicatos juntos deben formar una gran maquinaria social de producción. Los medios de producción deben pasar a manos del Estado, pero la producción misma debe pasar a manos de los sindicatos. Tal es la idea básica del socialismo gremial, al que nos hemos referido varias veces. Se originó en el país donde el sindicalismo ha asegurado un control mayor sobre la vida de los trabajadores que en cualquier otra parte. La idea del socialismo gremial surgió en Inglaterra durante los años inmediatamente anteriores a la guerra. Ha producido una literatura completa, y se han hecho algunos intentos para poner el principio en práctica. Durante los últimos años se han formado en Inglaterra gremios de la construcción, que han realizado contratos con varios municipios para la construcción de un gran número de viviendas. También se han formado gremios basados en este modelo en Alemania y Austria. El 16 de septiembre se fundó en Alemania la Asociación de Gremios Sociales de la Construcción, con el apoyo de los siguientes sindicatos: las asociaciones de obreros de la construcción alemanes, obreros, pintores y lacadores, carpinteros, metalúrgicos, empleados técnicos, maquinistas, carpinteros, canteros, albañiles, asfaltadores, vidrieros y talabarteros. Una asociación industrial sería, por supuesto, capaz de organizar el gremio de construcción social más eficientemente que esta colección de sindicatos artesanales. Además de los sindicatos mencionados anteriormente, el Estado de Sajonia y varias ciudades alemanas y asentamientos cooperativos han invertido capital en los gremios de construcción social. A principios de 1922, los gremios de la construcción empleaban a unos 20.000 hombres y, al final del año comercial, habían registrado una facturación de 350 millones de marcos. Los contratos se aseguraron en condiciones de libre competencia. En todos estos contratos las ofertas de los gremios de la construcción fueron unos 40 millones, marcos de papel, inferiores a las de la empresa privada. Así se ha hecho un comienzo. La rapidez con la que este tipo de organización se extenderá depende en primer lugar de su apreciación de la necesidad de una buena mano de obra y no menos de los contratos que recibirá de los gobiernos y municipios socialistas, y eventualmente de las organizaciones laborales, tales como sociedades cooperativas y similares. Al principio, los gremios de constructores no podrán depender de otros contratos. Sin embargo, no es exagerado creer que este tipo de organización tiene un gran futuro y jugará un papel notable en la organización de la producción socialista. Pero el socialismo gremial va demasiado lejos cuando postula la organización gremial como única forma de producción socialista. Su primitiva concepción del Estado y su inadecuada economía pueden pasarse por alto como meras cuestiones académicas, aunque también pueden implicar inconvenientes prácticos. Pero forzar la totalidad de las empresas económicas de la sociedad socialista en el estrecho surco que propone el socialismo gremial sería muy perjudicial. Su idea fundamental es excelente, pero no debe llevarse demasiado lejos. No es casualidad que hasta ahora la idea gremial solo se haya aplicado a la industria de la construcción. Que yo sepa, existen pocos indicios sobre su aplicación a otras ramas de la industria. Ahora bien, la industria de la construcción tiene esto en común con los oficios relacionados con la cooperación productiva en 1848, todavía se encuentra en la etapa artesanal. La máquina todavía no juega ningún papel. El nombre de Gildsouschelism nos lleva de vuelta a la Edad Media y nos recuerda a las logias masónicas. Mientras que en los demás oficios de la Edad Media cada maestro trabajaba para sí en su taller con 1 o 2 o sin jornaleros, el caso de los francmasones, organizados desde el siglo XII en cofradías, era diferente. Es decir, en asociaciones que se asemejaban a los sindicatos. Cuando se iba a construir un edificio, y por lo general era un edificio eclesiástico,
la obra la emprendía una cofradía siguiendo las instrucciones de una organización eclesiástica, o de un pueblo, o de un señor feudal, y la cofradía concentraba sus actividades en una logia masónica erigida cerca del edificio. Como las iglesias se construían entonces muy lentamente, a menudo ocupando 100 años, el contrato con la logia masónica era permanente. La organización sobrevivió a sus miembros. Dentro de él, el artista aún no estaba separado del simple trabajador. Todos los miembros compartieron las ricas experiencias y el alto grado de conocimiento que se acumularon gradualmente en la organización, y que fueron guardados celosamente por ellos como una ciencia secreta. En consecuencia, los nuevos miembros solo fueron admitidos después de muchas medidas de precaución y pruebas. El absolutismo que surgió después de la Reforma suprimió todas las organizaciones independientes y también puso fin a la libertad de las asociaciones de jornaleros. Las organizaciones de masones libres que tenían secretos de las autoridades debían ser detestadas. Solo podían mantenerse como asociaciones secretas. Al mismo tiempo desapareció el fundamento material de las logias masónicas, la construcción de los arcos góticos. En el nuevo arte de la construcción se separaba a los obreros de los maestros de obras y de los artistas, cuyos conocimientos y cualificación se aprendían ahora en los colegios secundarios, que, aunque públicos, no eran accesibles a los simples obreros, que carecían de los medios y la preparación necesarios. Así, las hermandades con sus ciencias secretas se volvieron superfluas para la industria de la construcción. Si las sociedades secretas filantrópicas de francmasones, que han surgido desde principios del siglo XVIII, simplemente consideran a las fraternidades decadentes de los francmasones como un prototipo, o si se derivan directamente de ellas, no nos concierne aquí. A pesar de los cambios por los que ha pasado, la industria de la construcción ha seguido siendo una rama de la industria de un tipo peculiar, que tanto hoy como en la Edad Media, favorece un tipo peculiar de organización, de modo que las logias de albañilería del siglo XX. El socialismo gremial del siglo XX surge de condiciones similares a las que dieron origen a las logias masónicas de las cofradías de canteros y albañiles de los siglos XII al XVI. Además del hecho de que la maquinaria no juega más papel que antes en la industria de la construcción, el capital fijo también tiene una importancia muy pequeña. Comprende nada más que equipos y escaleras. El terreno sobre el que se va a construir pertenece a la persona que da el contrato. No hay nada que le impida suministrar el material de construcción o pagarlo él mismo, en ese caso, el gremio simplemente realizaría el trabajo. No estamos sugiriendo que el sistema de gremio solo pueda aplicarse a la industria de la construcción. Será sin duda el tipo de organización socialista más apropiado para toda una serie de otras ramas de la industria. En la industria de la construcción, sin embargo, ejercerá un efecto revolucionario. No olvidemos que uno de los cuidados más inmediatos e importantes de un régimen laborista debe ser la mejora de las condiciones de vivienda, por lo que ganaría el agradecimiento y apoyo de las 3/4 partes de la población de la ciudad y el campo. Los municipios serán los instrumentos designados de esta gran reforma social, y los gremios de la construcción social serán sus órganos de rigor, que por su parte encontrarán su mejor apoyo entre los municipios socialistas. La organización controlada conjuntamente.